Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Agradezco la invitación de nuestro director general Jorge Luis Círigo Vázquez, quien por razones de trabajo tuvo que viajar a la Ciudad de México de bote pronto, pero pues esta tarde es una tarde especial para nosotros, lo cual nos honra mucho. Tenemos el gusto, el placer de tener como invitado especial al licenciado Amado Sócrates Campos Lemus, un hombre leyenda vivo, una leyenda viva en la historia reciente de México, eh, líder histórico del movimiento del 68, periodista, escritor, comunicador, conductor de programas de radio y televisión, todo un dechado de actividad intensa. Sócrates, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Alfredo, gracias a Jorge, gracias a esta organización. Es una organización muy interesante. Sí, efectivamente yo he estado en el Canal 13, estuve en mi tiempo. Ahí nos conocimos, Por por supuesto. cierto, hace muchísimos años, ya no decimos cuáles. Pero bueno, nada más para que se den una idea, yo tengo 72 años, así que ya le pueden ir viendo el agua a los camotes para Alfredo. Pero esta nueva forma de comunicación, nuevos sistemas que le permiten a la gente no estar dependiendo de organismos establecidos, de empresas, sino que pueden hacerse en una forma natural. Así es. Eso abre muchas perspectivas. Por primera vez yo creo, Alfredo, que si el pueblo, las gentes, los organismos sociales, los organismos civiles tienen la capacidad y la inventiva para poder desarrollar sistemas como estos, por primera vez tendrá el pueblo su verdadera voz. Así Y es. tendrá que ser escuchada. Claro. Ya no puede ser negada. Es decir, Claro. durante siglos se nos ha negado a las gentes del pueblo tener una voz para poder ser escuchados. Así es. Inclusive nosotros como comunicadores muchas veces hemos tenido que resistir pues las presiones La de censura. la censura, Así es. el que nos corran de un medio. de un medio de comunicación, o como en el último, que el señor no cumpla y que Los haga sus compromisos, tonterías, claro. ¿verdad? Y que, bueno, él le pega al gobernador, pero por un lado le pega y por el otro le cobra. Así es. Entonces te das cuenta que eso no puede ser ni dar una buena comunicación. Claro. Los problemas sociales tienen no solamente que analizarse por las gentes que tienen una capacidad intelectual. Las gentes que lo sufren son Claro, los que más saben los que cómo lo viven resolver en los el problemas, día a día, claro. ¿no? Así Entonces, es. este tipo de medios a mí me encanta. Por supuesto, claro. Yo creo que indiscutiblemente será un factor muy importante en una política de organización social y de Así cambio, y esto debe ser aprovechado conscientemente. Mira, por desgracia, por ejemplo, cuando tú te metes al Twitter, te metes al Facebook y todo esto, allí se utiliza como una forma de estar chamaqueando, de estar chacoleando, como dicen en el pueblo. Chacoteando. Así es. ¿Por qué? Porque se pierden en chismitos. Así ¿no? es, así Los es. jóvenes se ponen cositas, chistes y Así cosas es. por el estilo y nunca hablan sobre lo que está aconteciendo en una realidad. Cuando tú estás en un nivel de Facebook, a mí me ha pasado, ¿ven? Te comienzan a hacer, a llenar de cosas absurdas. Claro. ¿no? ¿Eh? Claro. De cosas de señoras que no tienen nada que hacer, de la clase media, que andan con sus churros y sus rulos, ¿verdad? De cómo bajar de peso, y a pesar de que la gente esté muriendo por falta de agua, Así es. ¿verdad? De cómo... O de alimento, ¿no? Sí, de puras tonterías, Claro. ¿no? Entonces, este tipo de medios que todavía no son caros en realidad. Por supuesto que no. Es decir, grupos sociales se pueden agrupar para organizarse, claro, y tenerlo, y fundamentalmente tener
con una composición importante de gente que tenga el conocimiento técnico. Así es. ¿No? La parte tecnológica que es muy muy importante, claro. Y sobre todo que esto va a permitir una mayor apertura y mejor de ver las cosas como se están viendo en este mundo y en este país. Así es, efectivamente, hermano. Saludamos afectuosamente, como siempre, a nuestros queridos amigos televidentes. Ya está el chat funcionando, esperamos la participación de ellos, sobre todo quienes son más asiduos, mis terneras, ¿no? Pepo, y tantos amigos más que en todos los programas participan, aportan ideas, cuestionan. Veíamos ya en el chat el saludo de Lop. Gracias, Lop, por ya estar en contacto con nosotros. Así es, pues, que recuerden que el chat está abierto para todos ustedes, con plena libertad, con plena responsabilidad. Daremos respuesta a sus inquietudes. Y el tema que abordaba desde un primer momento Sócrates Campos Lemus definitivamente es muy importante. Si cada uno de nosotros no hacemos valer y no hacemos presente nuestra voz, perdemos autoridad para exigir que este mundo cambie, que las cosas cambien. Esa es la parte de responsabilidad o corresponsabilidad social, humana, solidaria, que nos fraterna, que nos debe unir. Todos, en mayor o menor medida, sobre todo los sectores más vulnerables, padecemos problemas comunes, desde la falta de servicios públicos indispensables o teniéndolos sin calidad, el gran problema de la inseguridad, el gran problema de la creciente violencia brutal, la falta de empleo. ¿Cómo pueden contribuir estas nuevas tecnologías de la información, Sócrates, con tu amplia experiencia en los diversos medios tradicionales y los emergentes, los llamados digitales, porque pues también estás participando en otros canales, y bueno, pues buscas hacer escuchar tu voz? ¿Cómo pueden contribuir estas nuevas tecnologías a exigir solución a los problemas que vive el pueblo, que sufre el pueblo día a día? Bueno, ellos no pueden contribuir más que en un sentido, en dar orientación. La conciencia la tiene que tomar el pueblo, claro, tiene que tomar la organización social. Y sin duda alguna, cuando nosotros pensamos que queremos un país diferente, si queremos tener un estado diferente, una familia diferente, tú ser diferente, lo único que no puedes seguir siendo es ser indiferente. Claro. La indiferencia y la desilusión de las gentes en el pueblo para contribuir en una acción de carácter político-social es muy grande. Claro. Y esto tiene un origen. El origen está en la perversidad y en la perversión de los partidos políticos. De los gobernantes en turno. No solamente ellos. Sí, los partidos políticos. Los partidos políticos perdieron la parte de la formación ideológica y programática. Claro. Entonces los partidos políticos solamente se están manejando y construyendo a través de una pequeña mafia de dirigentes. Pero ya no hay los partidos políticos de grandes masas. Ya los partidos políticos ya no aparecen como grandes organizadores de masas. Por ejemplo, el PRI, recuerda, tenía la CTM, la CNC, la CNOP, etcétera, los famosos sectores organismos que eran organismos de masas. Así es. El Partido de la Revolución Democrática también comenzó con un gran nivel de movilización de masas y organización de masas, pero lo fueron perdiendo. ¿Por qué? Porque las fuentes dirigentes, el PAN inclusive, sí, claro. Bueno, pues el PAN tomaron la visión panista. Los actuales dirigentes de todos los partidos políticos tienen la visión panista. Es decir, es una élite que tiene el control del partido y ese es el que recibe los recursos. Y ahora, ¿por qué se ha deformado? ¿Por qué se convirtió el partido político y la política en un negocio? Desde el momento en que se formó ese fraude, es un fraude nacional, el IFE y el INE.
Claro. Es decir, Entonces, un instrumento de control, ¿no? No solamente es un instrumento de control, dijeron que era una organización para garantizar el buen manejo y la limpieza en los procesos electorales. Y en base a esto, aprobaron grandes cantidades de dinero. Entonces, ahora solamente los partidos políticos en este proceso electoral van a recibir sobre 8,000 millones de pesos. ¿Sí? Y que no vale la pena que tengan muchos niños nuestros comida, claro, y educación, y muchos ancianos, ya como nosotros, muchas bueno, gracias. cuando menos como yo, no, yo también, ¿verdad? Que tengamos medicamentos accesibles. Así es, ¿Sí? efectivamente. Tú te das cuenta de las tragedias que hay. Entonces, ¿cómo va a contribuir esto? Si los medios van a contribuir en función a que ofrezcan una claridad en la realidad que están viviendo y en las posibles soluciones que se tienen. ¿Sí? En esto es muy importante ver las cosas. Claro. ¿Por qué se dio, por ejemplo, un fenómeno como el del Bronco en Monterrey? Porque la gente en Monterrey, que tiene mucha conciencia, gente educada, la mayor cantidad de población se concentra en Monterrey, Nuevo León, y claro, en el área conurbada, Santa Catarina, San Pedro, etcétera. Y entonces ahí la gente que tiene un grado de educación más amplio y que tiene inclusive ingresos mucho más grandes que el resto del país, claro, dijeron, ya estamos hartos de los políticos, estamos hartos de los partidos, claro, inclusive de los partidos que normalmente ellos habían controlado, el PAN, por ejemplo, o el PRI, sí, claro, ¿verdad? Concretamente, ¿no? Y la gente dijo, no, ya, estamos hartos de ellos, no les creemos ni los queremos. Entonces aparece un dirigente independiente como el Bronco, Jaime Rodríguez, que sabe aprovechar el momento, se confronta inclusive, la mayor fuerza que tuvo el Bronco fue confrontarse con los medios de comunicación, con claro, las televisiones controladas por el Estado y por el gobierno, con los medios de comunicación escritos y con los medios y con las radiodifusoras. Y en este encontronazo entran las redes sociales y entra sistemas como este que permiten a Jaime dar su opinión sobre lo que está sucediendo y lo que él quería que se hiciera en Nuevo León. Y bueno, la gente se vuelca con él y arrasa la fuerza inclusive de los partidos políticos. Al ser un fenómeno inédito el surgimiento de los candidatos independientes, Sócrates, hay todavía la incertidumbre de si serán eficaces o más eficaces que los gobiernos tradicionales, pero a mí me asalta una duda, ¿hasta dónde realmente son auténticos? ¿Hasta dónde realmente son movimientos honestos? Porque, bueno, todos ellos militaron en partidos, en el caso concreto de Jaime Rodríguez el Bronco, fue priista, ocupó posiciones de poder y de gobierno, y luego, pues la historia nos ha enseñado que las guerras se ganan con dinero, dinero y más dinero, y una campaña política partidista o independiente requiere mucho dinero. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Dicen en mi pueblo que el que se quema con leche hasta el jocoque le sopla. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, ¿por qué los mexicanos siempre tenemos dudas sobre lo que va a pasar? Sí, es una cosa trágica. Claro. Es una cosa trágica, ¿por qué? Porque nuestra historia está llena de caudillos. Y todos nuestros caudillos, al final de cuentas, comenzaron bien y terminaron mal. Claro. Sí, los caudillos, inclusive gente con la cual le tenías confianza, le tenías afecto, ¿no? Sí, lo vimos, por ejemplo, cuando comienza a desarrollarse la confrontación en 1988, cuando ya hace el crecimiento el PRD, se fortalecen las fuerzas de izquierda, claro, y encabeza la lucha por la presidencia de la República Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. Y Cuauhtémoc Cárdenas gana en ese momento. Sí, claro, por supuesto. Y la gente estaba caliente y ya claro, puesta para ir a luchar, para sostener su candidatura. Sin embargo, yo te puedo decir, lo escribo en varios libros, ¿no?
cuando ya se dan cuenta de esta situación, de que puede haber un desgarramiento fuerte en el país, de que la gente está ganosa y ansiosa de que se respete el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, entra ya la política y entra la represión. Claro. Y ahí entra Javier García Paniagua, que se reúne con Cárdenas y le dice, si tú cierras cualquiera de las entradas a la Ciudad de México, yo vengo y te rompo la madre. Así de claro. Así de claro. Entonces se da para atrás todo. Entonces toda la gente que votó, que sabía que había ganado, que tenían el triunfo, pues se desilusiona. Lo mismo pasa cuando López Obrador, la primera vez que logra el triunfo. Claro. Entonces la gente dice, bueno, ¿y a qué me entrego si después por cualquier factor ellos ya no quieren luchar? Claro. Yo pienso que en un momento dado, por ejemplo, en el caso de López Obrador, en su momento, tuvo la virtud, cuando menos, es un momento de iluminación, de decir, vamos a dejar que se bajen las aguas, que se enfríen las calenturas de la indignación que está sucediendo, y hizo el famoso plantón. Mucha gente no ha entendido la razón del plantón, pero la razón del plantón fue esa. Tener una fuga. Fue una fuga. Un escape. Entonces ya la gente se vuelve a bajar. Entonces hemos visto que a lo largo de la historia de este país, nuestros caudillos de repente ya no dan, o no se quieren confrontar, o no quieren hacer las cosas como las deben de hacer, y entonces se aplanan las cuestiones y se dejan las cosas por hacer. Esto pasa mucho en muchos lados. Claro. Por ejemplo, aquí en Oaxaca lo hemos visto, ¿no? Vaya sí. Que sí. Bueno, hemos visto hasta un caudillo que tuvo la ultraderecha. Así es. ¿Verdad? Como Gerardo Gutiérrez, claro. Tío del actual farsante de Gerardo Gutiérrez Candiani, ¿no? Los dos son farsantes, ¿no? Que inclusive pues él utilizaba a los comerciantes para que chantajeara al gobierno, claro, ¿no? Y en base a eso, pues tuvo un poder. Sí, y claro, tuvieron muchos recursos y les dieron muchas oportunidades de hacer negocios, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que a lo largo de la acción protestataria siempre existe una negociación que termina con una gran cantidad de dinero. Ese es el gran problema. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar las organizaciones sociales. Así es. Cuando hay una organización de partido real que no está basada en la esperanza de un caudillo, claro, entonces tú tienes un proceso de desarrollo. Pero al mismo tiempo tienes que tener otra cosa también muy importante, claro, Alfredo, que es la parte de la organización interna. Sí, por supuesto. Y la política ideológica bien definida. No, eso es definitivo. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, a lo largo ya de muchos años, que los grupos de la izquierda transan más con los grupos de la derecha. Sí, pues ahí están, las alianzas contra natura, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible? ¿No? Claro. Sí, ¿cómo es posible que te vayas con el Yunque? Claro. ¿Verdad? Con Felipe Calderón, con Margarita, con todas estas gentes, ¿no? Y en contra de los intereses del pueblo, ¿sí? Y esos son los grupos de izquierda y prefieren aliarse con la ultraderecha. Así es. Y ahí lo tienes en Puebla. Para no ir tan lejos. Para no ir tan lejos, ¿no? Así es. Y de Puebla, ¿cómo se nos está reflejando aquí? Por supuesto. Pues entonces, tenemos políticos de la derecha que todo el día tragan santos, pero cagan diablos en la noche. Tenemos ya participación de nuestros amigos en el chat. Peter Pan nos manda saludos y dice, disculpe, don Sócrates, de usted se dicen muchas cosas, pero por favor acláreme esta situación. Se corta el mensaje. Bueno, aquí lo retoma. Se dice que a usted lo siguen muchos jóvenes que tenían fe en usted en aquel año del 68.
que te seguían muchos jóvenes que tenían mucha fe en ti, en tu liderazgo en el 68. Yo nada más le quisiera aclarar una cosa a nuestro amigo Peter Pan. Yo no he sido diputado, no he sido funcionario de alto nivel ni calibre, no he sido senador, no tengo ninguna cosa, y estuve en la cárcel 2 años 8 meses. ¿Sí? Yo creo que esto te dice mucho. ¿Sí? Finalmente yo no terminé muriendo en Estados Unidos como otros gentes, como otros dirigentes de izquierda. ¿Te refieres al búho? Me refiero a él en especial, ¿no? Y a otros más, ¿no? A Graco Ramírez, que ahora es un gobernador de Morelos, ¿verdad? Claro. Inmensamente rico, casado con una de las hijas adoptadas de Luis Echeverría. Y bueno, yo estoy aquí y yo ando así en la calle. Sigue siendo gente del pueblo. Yo sigo siendo gente del pueblo. Ciudadano de a pie. No de a pie, pero tengo un carrito, pero bueno, ya eso, ya no me da más que eso, ¿no? Y bueno, yo le quiero decir una cosa, de todo el mundo dicen, pero que te comprueben es otra cosa. Claro. Sí, porque efectivamente te adelantaste en la respuesta. Peter Pan dice que se te acusó de traición por venderte al gobierno. Yo nunca me vendí al gobierno. Luego, Luis, gracias Luis por ponerte en contacto con nosotros a través del chat. ¿En qué partido militas? Te preguntan. Milito en el mío. No es ninguno. Sí, yo nunca he militado en ningún partido político. No creo en los partidos políticos desde hace muchos años. Y también pregunta Luis, ¿con quién vas en estas elecciones, en este proceso electoral en Oaxaca? ¿En Oaxaca? Sí. ¿Con quién voy? No, pues no voy con nadie, porque no estoy haciendo labor en favor de nadie. Claro. Si me preguntas por qué gente simpatizo, pues yo te diría una cosa. Yo simpatizo muchísimo más con un pintor oaxaqueño que es Francisco Toledo, que con cualquier otro político que ande ahí en el pandero. Claro. Pero no tengo simpatías. Creo que los candidatos actuales que están en el gobierno, que están compitiendo contra el gobierno, pues bueno, tendrán sus puntos de vista y serán muy respetables. Claro. ¿No? Yo creo que es obligación de todos nosotros escucharlos. Pero el hecho de que yo los escuche, inclusive los entreviste a todos, yo he entrevistado a todos. El único que me falta ahorita por entrevistar para el programa de MBM Televisión, ahora sí he hecho mi comercial. Sí, claro, es válido. Punto final, los viernes, es a Pepe Toño, porque le ha corrido, porque yo le dije, primero, Pepe Toño, tú me dijiste, eso me lo dijiste en un desayuno, que tú no ibas a abandonar el PRI. Pues sí. Y ahora, bueno, pues ya te apareció otra carreta, pero vamos a hablar de esto y te invito al programa. Claro. Y dijo que no eran los tiempos. Dice Peter Pan, por su actuar, los jóvenes fueron llevados a la matanza. Y luego agrega, y por eso tuvo que huir de la ciudad porque lo estaban emboscando. Como le iban a dar crán, tuvo que huir. ¿Quién? Se refiere a ti, Peter Pan, tiene ese comentario. No, yo no. Primero, nunca huí. Segundo, yo nunca fui culpable de la matanza. Los que nos mataron fue el gobierno de Díaz Ordaz, fueron los soldados. Después de haber hecho una negociación en la casa del rector Barrosierra y de haber aceptado que regresábamos a las clases, que evitábamos precisamente el continuar el movimiento porque se acercaba los Juegos Olímpicos del 12 de octubre y ya estábamos a los últimos días de septiembre, primeros de octubre, esto fue el día 1 y 2 de octubre, se hizo una negociación en donde estuvieron como representantes del gobierno, Andrés Caso de la Vega y Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo, junto con el rector Barrosierra, y acordamos que nos dejaban hacer el mitin en Tlatelolco para que de ahí pudiéramos explicar a la gente que regresábamos a clase y que se formaban las comisiones de los 6 puntos del pliego petitorio. Había sido el acuerdo.
un acuerdo firmado por 2 representantes del gobierno federal. Y actualmente, yo lo digo en el último libro que acabo de escribir, 68 visto a los 68, en donde explico que precisamente el Estado Mayor Presidencial, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, ordenaron la matanza para el 2 de octubre porque no podían permitir ellos que un movimiento de carácter social como era el movimiento estudiantil de 1968 tuviera un triunfo que fuera pequeño, porque esto iba a ser la muestra de que se podía lograr muchos otros triunfos en favor del pueblo. Yo no maté a nadie, no asesiné a nadie, no llevé a nadie al corralero. Ahí me detuvieron, ahí me salvé por milagro, pero no por otra cosa, mi querido amigo, no nos confundamos. Luis sigue participando y te pregunta si apoyas a los candidatos ciudadanos del maestro Francisco Toledo. No los apoyo, simplemente ni los conozco ahorita. Claro. Si me preguntas qué apoyo, yo te digo que no. Yo no creo en la política electoral. Yo les voy a decir una cosa en lo que sí estoy convencido. Yo creo, como decía Stalin, que la votación no sirve nada más que a los que cuentan los votos y se quedan con ellos. Son como las encuestas. Igual. Son de quien las paga. Así es, así es. Entonces, pues yo te quiero decir una cosa. Si me dijeras, ¿cuál es la solución a los problemas que tiene Oaxaca? Pues yo a lo mejor te diría una cosa, como dicen los brasileños. Cuando los políticos duermen, el pueblo avanza. Pues sí, claro, porque entonces, no estorban. Pues sí, entonces yo creo que lo mejor que tenemos que es sacudirnos a esta bola de ratas que tenemos y salir a la calle para decir lo que están haciendo. Ahora, no es posible que Zorrilla, el que fue secretario de Turismo esté Zorrilla tratando de San Martín Diego. Es una calada eso del nombre tan pomposo, ¿eh? Porque es José Zorrilla. El San Martín Diego ya se lo puso porque le gusta esas puterías, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora ya lo están promoviendo para ser diputado. ¿Por qué lo quieren hacer diputado? Para protegerlo de todas las pillerías y todos los robos que se han hecho, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres que hagamos con un gobierno tan deformado, con una estructura tan deformada en las condiciones en las que estamos viviendo? Sócrates, aquí bordamos varios aspectos también muy interesantes y muy importantes en el momento actual. La legislación mexicana se apoya en los partidos en materia político-electoral. Están surgiendo fenómenos emergentes como el de los ciudadanos independientes, el de los candidatos independientes. Pero, ¿qué podemos hacer los ciudadanos en su inmensa mayoría? Que estamos hartos de los partidos y que nos cuesta trabajo creer en los en los candidatos independientes. ¿Qué hacer? Pero yo te voy a decir, candidato independiente, por ejemplo, que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que ahora está compitiendo en Chihuahua, que es uno de los hombres más ricos de este país. Barraza. Claro. ¿Puede ser independiente? ¿Independiente de qué? Ese es el problema. Yo quiero saber, ¿qué es lo que quieres? ¿Sientes realmente la política? ¿Sientes los problemas que tenemos? Mira, ahorita que viniendo hasta este lugar, claro, en un camino de terracería, ¿verdad? Cuando ves la gente que no tiene los servicios elementales de agua, de luz, de pavimentación, etcétera, de acceso inclusive para que puedan llegar a su hogar, claro, te tiene que dar indignación, claro, lo que ves cuando un gobernador se construye una casa magnífica en San Felipe. De 7 millones de dólares. Yo no sé cuánto pueda valer, pero es un chingo, ¿no? Pero esa es la realidad, claro, ¿no? Y cuando ves, mira, ¿sabes cuáles son las únicas obras que se han terminado en este estado? Las casas de los funcionarios. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con lo demás? A ver, ¿dónde están los medicamentos que tienen que tener cada uno de los lugares? Porque los hemos pagado entre todos. Así es. Y se los robaron.
Y eso sí, ¿verdad? El Gerardo Candiani, junto con sus primos, pues han hecho Transimedia con los medicamentos aprobados por el propio gobernador y se han chingado montones de millones de pesos. ¿Y quién los va a perseguir? Nadie. Ahorita la Secretaría de Salud va a comprar un aparato que ya no sirve, ya es obsoleto, con un sobreprecio de 20 millones de pesos, que es para curar el cáncer, y lo van a comprar. Ya ha habido denuncias, ya se pusieron las denuncias, ya dijeron las cosas. Pues ¿sabes qué va a pasar? Las denuncias ahí se pueden quedar, ¿sí? Y se va a comprar. Al cesto de la basura. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el manejo del centro de convenciones? Bueno, no hicieron el centro de convenciones, pero se gastaron una gran cantidad de dinero para hacerle a Diego de San Martín, claro, no solamente comprarle el proyecto, sino dejarle un gran estacionamiento para que el señor lo pueda usar en su hotel. Entonces, esas son las fregaderas de este estado y de todo este país. ¿Qué hacer los ciudadanos? Si los llamados representantes populares no nos representan, si no hay credibilidad y confianza en los partidos, si los dueños del dinero y del poder político se están apropiando de las candidaturas independientes como Barraza. Mira, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que el senador Benjamín Robles Montoya, ¿verdad? Ha hecho una denuncia pública, de las tranzas del gobernador, de las tranzas de Jorge Castillo el Coco, de los robos y todo lo demás, y no se ha hecho Alberto nada. Vargas Varela, ¿verdad? También, y claro. no pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? Tú me dices, ¿qué puede hacer el pueblo? Bueno, yo creo que el pueblo va a llegar un momento en que va a estallar. Sí, yo creo que la única salida que le están dejando a la gente es la salida de la violencia. Eso es lo grave. Pero eso es muy preocupante, eso es muy grave. ¿Por qué? Yo no quiero que sea la violencia. Claro que no. Porque ya lo vimos, ahí está Nicaragua, ahí está Guatemala, ahí está Honduras, Chile. Ahí está Chile. Sí, pues sí, una revolución y al rato vino la contrarrevolución, claro, y finalmente los gringos se siguen apoderando de todo esto. Ahorita tú piensas que solamente en este estado se han concesionado miles y miles de hectáreas de terrenos ejidales y comunales para la explotación minera. Claro. ¿Sabes cuánto les pagan por hectárea a los comuneros y a los ejidatarios? 5 pesos cada semestre, 10 pesos al año por hectárea. Es un crimen. No es una mentada de madre, no es un crimen. No tiene nombre. Así te tienes que decir con esa verdad. Con esa claridad. Es una mentada de madre. ¿Sí? ¿Y sabes quiénes son los explotadores de todo eso? Se llama Alfredo Harpelú, ¿verdad? Y Teodoro Carrasco. Altamirano. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Nos están arrebatando todo. Claro. ¿Sí? Ya nos están quitando todo. No solamente la esperanza de actual. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente ya está harta. Por supuesto. En muchos lugares tú llegas y dice la gente, yo he llegado a recorrer varios lugares, me dice, ¿sabe qué, licenciado? Si usted viene a echar grillas sobre los partidos políticos, no, yo soy periodista, a mí vale madre todo eso. Ah, qué bueno. Pues ¿sabe qué? Un día de estos los vamos a colgar a todos. Ese es el riesgo. Y ya es un riesgo muy grande. Por supuesto, real. ¿No? Un riesgo real. Luis dice en el chat, este gobierno es un corrupto, le vale madre el pueblo. Ahora que vienen las elecciones, todos prometen cosas que no van a cumplir. Agrega, estamos hartos de tanta corrupción. Y continúa, solo recordar cuando se fue Jesús Martínez Álvarez, que denunció cuentas millonarias del gobernador. Nadie dijo nada. 2,000 millones de pesos. Son declaraciones fuertes. No es posible que siga la impunidad. Esta es una de las grandes tragedias y maldiciones, pareciera, de México y de los oaxaqueños. La impunidad. Cuanto más dinero se roben, son más importantes. Todo el mundo se quiere hacer compadre de ellos. Todo el mundo busca su amistad.
porque no hay castigo, no hay sanción. Bueno, porque el castigo y la sanción los dan a los luchadores sociales, o los matan o los encarcelan. Ahí están nuestros maestros. Claro. Es decir, que el maestro no tiene la libertad para manifestar lo que no quiere. Por supuesto que sí, Claro. lo ha hecho. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Romperle la madre. Ahí tenemos más policías federales, además alojados en el hotel de Zorrilla. Del exsecretario de Turismo. De Zorrilla, ¿verdad? Sí, como si fueran magnates. Claro. Sí, yo no voy a ese hotel ni a desayunar porque cuesta un montón de lana. Sí, te lo digo en serio. Sí, claro. No lo estoy diciendo de mentiritas. Un desayuno ahí te cuesta 250 pesos. Así ¿Cómo es es. posible? Pues es un robo, ¿o no? ¿O es un atraco por pues sí. por dos huevos fritos? Pues sí, claro. ¿No? Por supuesto que es un atraco. Así es. Y ahí están los policías. ¿Quién es el presidente o el director del DIEPO actual? Un ex policía que es un pedagogo, es un maestro, ha tenido clases, ha dado clases, no. Sus únicas clases han sido la represión y la represión. Claro. Ese es nuestro director del DIEPO. ¿Y por qué lo aguantamos? Sí, yo estoy de acuerdo, no podemos aguantar ya también a los líderes estos que se corrompieron y se prostituyeron. Claro, no vale. Claro. Ellos claro. son los responsables de la tragedia que viven actualmente los maestros. Por supuesto. Pero no tienes por qué impedir que los maestros luchen por sus derechos y sus derechos fundamentales. Claro. No puedes. Por sus garantías. ¿No? Por sus garantías. Estamos viviendo en Oaxaca y en 11 entidades más procesos electorales rumbo a la renovación de 12 gobernaciones de esos estados. ¿Cómo observas este proceso? Donde lo que prolifera, pues a la vista de todos, son traiciones, compras, componendas, alianzas que se deshacen, que se arman en otros sentidos. Se acusa que estas alianzas son contra natura, por lo que comentabas, el agua y el aceite de la derecha con la izquierda, sin una visión programática de gobierno, simplemente para ganar y para el quítate tú y ponerme yo. Mira, yo realmente ya me da mucha flojera, por no decir otra palabra, me da mucha flojera hablar de los procesos electorales. Sí, cuando tú ves toda la mugre que está aconteciendo en el país, cuando ves un presidente cínico, porque tú no puedes, yo no puedo decir que mi presidente o el presidente Peña Nieto sea un presidente claro, no es un presidente cínico, jamás aclaró. Él sí debería haber aclarado lo de la Casa Blanca, jamás ha aclarado sus negocios con OHL, jamás ha aclarado sus negocios con la familia Higa, en fin, toda una bola de cosas, ¿verdad? Entonces sabemos que hay una enorme, pero enorme corrupción en todos los niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, ¿sí? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Todo el mundo como que está en la rapiña. Mira, a mí me da la impresión, esto lo he visto a lo largo de mi vida y de la experiencia que me ha permitido ver, por ejemplo, cuando observé el proceso nicaragüense, cómo se iba desmoronando el gobierno del dictador Somoza en aquella época. Anastasio Somoza de baile. Y cómo en lugar de que se bajara la corrupción, se aumentaba. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sentía que se debía correr. Y todo el mundo quería robarse algo para llevarse. Y esto es lo que está sucediendo ahorita. Claro. En este país es lo que está sucediendo. Sí, ya que se van a robar, ya nos vendieron el petróleo, ya nos vendieron la electricidad, ya nos vendieron los mares, ya nos vendieron el agua, ya nos vendieron los metales, ya nos vendieron los bosques. ¿Qué más nos quieren joder? Claro. Como ya no tienen nada que jodernos, se van a alargar. Y alargarse nos van a dejar una tragedia. Claro. Lo mismo que sucedió cuando la salida del Shah de Irán. Así es. Sí, esto me da la misma impresión.
ahorita estos verdaderos jaques rateros, incluyendo a Slim, con 100,000 millones de pesos, que es una mentada de madre para este país, ¿sí? Porque eso lo sacó de la explotación y la expropiación que le hicieron al pueblo mexicano de los teléfonos de México, que se los vendieron a un hombre quebrado, regalado. Claro. No se vale. Claro. Entonces, esto, yo digo, si fue por tu esfuerzo que ganaste tanto dinero, bueno, lo vale. Claro. ¿Verdad? Un Jobs lo hizo por su talento, así es. pero lo hizo por sus relaciones. De complicidad. De complicidad. Y de corrupción. ¿No? Entonces, cuando estás viendo eso, a mí me da la impresión de que este país estamos a punto de truene. Del estallido. Y muy grave, más grave porque la acción de rompimiento del gobierno de norteamericano, que ya es el que manda en este país, va a ser brutal. Claro. Ya ahí están ya las amenazas de Trump. Acuérdate que en 1854, así es. ¿sí? También los republicanos dijeron que nos iban a chingar medio país. Y más Texas, pero se siguieron con más, se llevaron la mitad. Y lo ¿no? hicieron. Y lo hicieron. Así es. ¿no? Este Trump es lo mismo. Muchas gentes harán bufa y burla de él. La verdad de las cosas que él simplemente es un instrumento de los grandes intereses norteamericanos y de los grandes intereses financieros. Anglosajones. Así es. Sócrates, hay una encrucijada que está viviendo y que enfrenta el pueblo. Si la partidocracia es uno de las causas fundamentales de fondo de todos los problemas que vive el pueblo en cuanto a corrupción, complicidades. Y por otro lado, las elecciones son el medio civilizado para no caer en la violencia en busca de un cambio que nos enfrente y nos lleve a una guerra civil. ¿Cuál puede ser una tercera vía más civilizada, más responsable? Bueno, me preguntas, yo les preguntaría más bien a los que tienen el poder, ¿cuál sería su vía? Sí, porque los que no la quieren soltar son ellos. De pendejos sueltan el biberón, ¿verdad? Por supuesto, claro. Sí. No, ellos no lo quieren soltar, ¿no? El pueblo tampoco está organizado. Ese es sí, y eso genera ahorita una grave crisis. Pero te voy a decir también otra cosa. Mira, en el tiempo de Benito Juárez, que estamos a punto de que se cumplan su aniversario, en el tiempo de Benito Juárez el país estaba en ruinas. Sí. Estábamos en una guerra civil entre mochos y liberales. Todavía lo estamos. Claro. Hay muchos mochos y hay muchos liberales. Algunos, pocos liberales, pero más mochos que liberales, claro. ¿Verdad? Estábamos en una intervención. No teníamos un gobierno, no había una estructura oficial. Y sin embargo aparece un Benito Juárez con una gran visión, ¿verdad? Y a su lado y a su alrededor se juntan los mejores hombres de la época, los hombres de la Reforma, y salvan al país, le dan una estructura al país, le dan una ideología, le dan una forma de ser, le dan un sentimiento y un proyecto de vida y de función, ¿verdad? Que hasta ahora, solamente con estos entreguistas que están en el poder, han podido comenzar a destruir la figura de Benito Juárez. Claro. Pero hasta ahora, fíjate, después de cuántos años, ¿no? Y sin embargo, ¿cuál era el pensamiento de esos ministros juaristas? Ellos vendían su casa para sostener su causa. Y estos actuales venden la causa para agarrar su casa. Ese es el problema. El trastocamiento de los valores. Ese es el problema. ¿Qué valores tenemos que tener? Yo cuando veo, por ejemplo, oye, yo he escuchado a Basabe, pues decir discursos bonitos, pero no he escuchado un solo discurso de carácter nacionalista. Claro. Claro. Con valor. Así es. Que haya hecho una verdadera defensa, denuncia de lo que está aconteciendo. Claro. ¿Y cómo lo va a hacer?
¿A poco si es aliado con los del PAN, ¿a poco va a decir las tranzas que está haciendo el del PAN en Puebla? No, de pendejo, hombre. Pues sí. Fer se acaba de incorporar al chat y nos dice, el pueblo se queja, pero en verdad, ¿qué hace? Es decir, no hay mayor participación más allá de la simple queja. Nada, solo se quejan y critican. Agrega que necesitamos una crítica constructiva por parte del pueblo. Pues es que el problema es que nuestro pueblo está ahorita más empeñado en ver cómo lleva la tortilla a su casa, cómo llega después del trabajo a su hogar antes de que lo asalten o lo roben o los policías o los rateros, Claro. de cómo puede tener el agua con el cual se puedan bañar sus hijos, Claro. ¿verdad? De cómo puedan tener los medicamentos para poderse sostener. Entonces, no podamos joder a nuestro pueblo que está tan empeñado en sobrevivir, todavía para pedirles que se vuelvan intelectuales. Pero entonces, ¿a quién le corresponde definir o retomar el rumbo que marcaron ilustres oaxaqueños como Juárez, como el propio Díaz, como los Flores Magón, ¿no? Como Bueno, eso de Díaz no marcó ninguna ruta ideológica. No, por supuesto, pero sí contribuyó a la modernización del país. Pues sí, pues le interesaba, pues de ahí ganó su riqueza. Estoy de y acuerdo. Ahí hizo muchos ricos a los hombres que ahora actualmente A los son Krill, los grandes, pues a los Krill y a por todos supuesto, ellos. que aún siguen vigentes. Claro. Porque pareciera que no hubiera salida. Pareciera que estuviéramos en un callejón sin salida. Yo creo que estamos en un callejón sin salida. Ah, caray. Sí, estamos exactamente en eso. Ah, caray. Si alguien me dice que puede, pues que me diga cuál es la fórmula. La educación no puede ser una Sí, la salida. educación como la está pretendiendo Claudio X González, No, privatizarla. No, por supuesto ¿Sí? que no. No, La educación como la están concibiendo actualmente en esta reforma educativa, que es una reforma de carácter laboral Así es, para y correr a administrativa, maestros. claro. No, pues no. No, yo estoy de acuerdo. La educación va a tardar ¿cuántos años? Si tardamos 40 años en hundirnos, pues Bueno, necesitamos pues también mínimo. se van a morir muchas gentes Claro. de hambre, de miseria, de desesperación, de falta de trabajo, de falta de salud, etcétera. Es lo que está pasando, están Así es. muriendo. Claro. Sí, cuando tú piensas que en este país hay 4.700.000 niños en hambre extrema, te tienen que indignar. Por supuesto. Y Como esa tú dices, es no nuestra tiene realidad. madre. No tiene madre. Estoy Pues esa es totalmente nuestra de acuerdo. realidad. Así es. Fer comenta, Porfirio Díaz empezó muy bien, pero terminó muy mal. Todos hacen lo mismo. Buscan solo sus intereses. Yo creo que, bueno, lo estamos viendo. Fíjate, por ejemplo, el impacto que ha causado a nivel mundial Lula da Silva. Sí, mucha gente decía, bueno, ¿cuántas gentes fueron de México a ver el modelo de Lula da Silva para buscar una solución? Así es. ¿Sí? Bueno, ¿y ya en qué cayó? En esto. En la Sí, corrupción. en la corrupción. Yo creo que, por ejemplo, cuando tú ves, mira, yo creo que aquí tenemos que hacer un verdadero análisis del valor de Benito Juárez. Claro. Nada más ve el testamento de Benito Juárez. Sí, claro. Dejo una levita para mi amigo fulano de tal. No tenía más. Dejo mis 2 sombreros de para fulano. No tenía más. Y un hombre que había gobernado el país por 12 años, que había administrado la guerra por 12 años, no tenía dinero. Pues claro que Tuvo no. sus hijos para ser enterrados, tuvieron que pedir prestados. Esa gran mujer que era Margarita Maza de Juárez, que a la que no se le ha hecho justicia, indiscutiblemente tuvo que ver mucho para que un hombre como Benito Juárez Brillara. pudiera sostenerse, Claro. y pudiera desarrollar, ¿no? Y no se derrumbara ante su propia pobreza económica, no su pobreza moral, Claro. pues tenía mucho valor moral, Claro. ¿no? Entonces, tenemos que ver eso, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos?
cómo tenemos que formarnos. Yo en mi casa discuto con mis hijos. Claro, por supuesto. ¿No? La educación se mama Entonces, e inicia en el yo hogar. creo que tenemos que hacer esto, ¿no? Sí. Por de otra manera, cuando tú me dices, estamos en un callejón sin salida, sí, en este momento sí. ¿Será para siempre? No sé. Pero pues confiamos que no. Y hay que trabajar. Ahorita está en esos términos. Y hay que trabajar y luchar por ello. En estos términos. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué debemos hacer cada uno? No quedarnos callados, Así cuando es, menos. En principio. Para comenzar. Bueno, pues afortunadamente nosotros en Canal Gente Libre no lo hacemos. Ese es el compromiso de nuestro director general, a quien agradecemos la confianza, la oportunidad de participar en este ejercicio ciudadano. Y pues en tu caso, muchas gracias por aceptar la invitación, Sócrates, y sobre todo gracias a nuestros amigos televidentes que, pues como todos los días en los diversos programas con que se cuenta en Canal Gente Libre, pues participan activamente. Muchas gracias. Gracias siempre, a ustedes. Gracias amable, a ustedes, amigos, que tuvieron la bondad de hacer sus preguntas. Claro. Son válidas. Así es. Son válidas las dudas, pero también son válidas las respuestas. Y yo digo que mientras no se conozca una persona, es muy fácil hablar de ella. Claro. Pero hay que conocerla. Por supuesto. Y bueno, leemos el último chat que nos envía Peter Pan. Lo que podemos hacer es no seguir votando por el PRI. Bueno, pues bueno, vas a votar por el PAN, pues nos va a llevar también el diablo. Así es. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, pues que sirvan las primeras de la tarde.